Hola Iglesia Génesis, buenos días, que Dios les bendiga, qué gusto verlos. Les invito para que tomen su Biblia con su mano derecha y vamos a repetir nuestro pacto de compromiso con la palabra de Dios. Esta es mi Biblia, soy todo lo que dice que soy, tengo todo lo que dice que tengo y puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está abierta y mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual. Estoy a punto de recibir la incorruptible, indestructible, siempre viva semilla de la palabra de Dios. Nunca más seré igual. Nunca, nunca, nunca. Nunca más seré igual. En el nombre de Jesús. Amén. Sean todos bienvenidos a la sexta parte de la serie del libro de Santiago, acerca de una fe que funciona cuando la vida no funciona. Y hoy, continuando con el estudio de Santiago, cuando escribió este texto, lo hizo para gente bajo mucho estrés, similar a lo que mucha gente siente ahora y después de la pandemia del COVID-19. Ellos no sufrían una pandemia, sino una persecución. Pero durante ese lapso estresante, Santiago supo que habría problemas en muchas áreas de sus vidas. Es un libro muy práctico y hoy continuaremos con la parte sexta de la serie. Quiero que veamos una fe que reduce las disputas. Una fe que reduce las disputas. Y he quedado sorprendido cada vez que leemos el siguiente pasaje por su relevancia en nuestra sociedad. Este mes ha sido verdaderamente lleno de cambios en la política de nuestro país. Y algo que ha causado son disputas y polémicas. No solo disputas entre partidos, sino hasta en las familias. Porque cuando empiezas a hablar de estas cosas, la gente se sulfura y aún los familiares pueden entrar en disputa. Necesitamos ver lo que la Biblia tiene que decir sobre disputas, porque llegamos al capítulo 4 de Santiago y vamos a considerar los primeros 10 versículos. Pero bien, antes decidí esta semana solo ver el término disputa. Así que busqué la definición en internet y la primera que salió fue la siguiente. Me pareció graciosa. Dice, discusión acalorada, pelea. Discusión acalorada típicamente sobre algo trivial entre dos personas que suelen llevarse bien. Lo diré una vez más. Una discusión acalorada típicamente sobre algo trivial entre personas que suelen llevarse bien. ¿Has tenido una disputa con tu esposa o tu esposo? Miles de ellas. Claro que sí. Ahora, ¿qué diferencia hay entre pelea y disputa? Bueno, la pelea puede ser física, puede llegar a lo físico, pero la disputa es algo verbal. Ahora, déjame leerte lo que Santiago dice de las disputas en su capítulo 4, versículo 1 al 10. Es lo siguiente, justo va al punto. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de sus deseos egoístas en conflicto que siempre están librando una guerra en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Engañan a Dios cuando tienen una aventura con lo que el mundo valora. Amar lo que el mundo ama es odiar a Dios y ser enemigo de Dios. Esto es lo que la Escritura quiere decir cuando dice que el Espíritu de Dios, que vive dentro de nosotros, es intensamente celoso. Quiere nuestro amor exclusivo. Por eso nos da tanta gracia. Como dicen las Escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que, entréguense a Dios por completo. Resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores. Purifiquen su corazón de su vida de doble ánimo. Estén tristes y arrepentidos. Lamenten sus acciones. Dejen de reírse de su pecado y tómenlo en serio. Humíllense ante la presencia del Señor y Él los levantará. Bien, este pasaje contiene suficiente material para 10 o 15 mensajes, pero vamos a ver desde el ángulo de la primera pregunta, ¿qué causa disputas? Y justo después de eso, Santiago nos da 6 o 7 muy buenos pasos para disminuir el número de disputas en tu vida, el número de discusiones.
el número de peleas verbales en tu vida. Y empieza justo al principio con ¿qué causa disputas? La respuesta la viste en el versículo, y es deseos en conflicto en mi interior. Deseos en conflicto en mi interior. Santiago 4, versículo 1 dice, ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de sus deseos egoístas en conflicto que siempre están librando una guerra en su interior? Y nota, Dios dice que tu conflicto y disputa y discusiones con otros tienen hondas raíces en el conflicto que hay en tu interior. No es solo afuera con alguien más, es un conflicto en tu interior. Y dice, si estuvieras más en paz contigo mismo, tendrías mucho más paz con los demás. Y sería menos probable que te engancharas en una discusión o disputa o conflicto. Santiago dice que si quiero reducir el conflicto en mi vida, primero debo reducir el conflicto interno que sucede dentro de mí. Y claro, mi mayor conflicto es siempre con Dios. Mis deseos egoístas están en guerra con lo que Dios quiere para mi vida. Es lo que Gálatas dice. En Gálatas 6, 5, 17 nos dice, nuestros deseos pecaminosos quieren lo que es contrario al Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios quiere lo que es contrario a nuestros deseos pecaminosos. Así que los dos están constantemente luchando entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Eso es Gálatas. No puedes hacer lo que quieres. Ahora, ahí en tus notas, te recomiendo subrayar o encerrar la última frase. Ustedes no pueden hacer lo que quieren. Ese es nuestro conflicto con Dios en resumen. Por eso la gente se rebela ante Dios. Por eso la gente rechaza a Dios. La razón es que todo mundo quiere hacer lo que se propone hacer, lo que le parece hacer. Ese es el primer valor de nuestra cultura. Haz lo que a ti te plazca. ¿No es cierto? Si se siente bien, hazlo. Ignora a Dios. Ignora a otros. Ahora, dice, esa es la causa del conflicto. El conflicto interno en ti. Querer hacer lo que te place. Cuando yo quiero hacer lo que quiero y tú hacer lo que te place, salen chispas. Pero en el siguiente, versículo 2 al versículo 10, Santiago menciona algunas soluciones, pero antes menciona algunos de los deseos en conflicto. En el versículo 2 de Santiago capítulo 4, versículo 2, dice que uno de los deseos en conflicto que tengo es querer más posesiones. Eso causa conflicto. Querer más posesiones. Santiago 4.2 dice, desean lo que no tienen. Se llama materialismo. Entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Mataría por eso, decimos. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Pelean por la tierra, pelean por autos, pelean por casas, pelean por puestos. Hay toda clase de cosas por las que pelearían. Se demandan todo el tiempo. Quiero más posesiones y más posesiones. Y enseguida dice, querer más placer. En el versículo 3, Santiago 4.3 dice, desean solamente lo que les dará placer. Eso causa problemas. Cuando mi placer interrumpe tu placer, o viceversa, hay un conflicto. Otro deseo universal que causa conflicto es querer más poder, querer más prestigio, querer más popularidad. Eso causa mucho conflicto hoy. Cuando te importa más la aprobación de la gente que la aprobación de Dios, vas a tener disputas. La pregunta que quiero que estudiemos hoy en Santiago 4 es la pregunta que él contesta y que es la siguiente. ¿Qué me ayudará a tener menos disputas? Quiero estar sin disputas. Quiero tener cada vez menos disputas. ¿Cómo puedo reducir la frecuencia de alegatos y disputas en mi vida? ¿Cómo puedo reducir su frecuencia en mi matrimonio? ¿Cómo puedo reducir su frecuencia en mi familia, con mis vecinos, en el trabajo y hasta en mi misma iglesia? Bien, en estos versículos Santiago ofrece 7 reflexiones útiles. Y como tendrás disputas toda la vida, entonces te conviene anotarlas. Ahora, el punto de partida. Paso 1. Vamos directo a este texto. El paso 1 es darme cuenta de cuán destructivas son las disputas. Es lo primero. Debo darme cuenta de cuán destructivas son las disputas. Ahora, la confesión te hace bien. Debo admitir aquí, en lo personal, que hasta empezar a estudiar para este mensaje, no sabía cuánto dice Dios en la Biblia sobre el tema de las disputas.
Así que literalmente recorrí Génesis a Apocalipsis, lo estudié todo y descubrí docenas y docenas de ejemplos de disputas. Descubrí más de 75 enseñanzas sobre disputas en la Biblia. ¿Sabías eso? A Dios le interesa. Ahora, es evidente que las familias de la Biblia no eran diferentes a las nuestras hoy, pues todos disputaban. Los primeros dos hermanos, Caín y Abel, disputaron hasta el asesinato. Abraham y Sara, marido y mujer, también. Jacob y Esaú disputaron, incluso en el vientre de su madre. José y sus hermanos disputaron. Abraham y su sobrino Lot disputaron, el tío y el sobrino. Y no hay tiempo de ver todos los versículos que encontré hoy aquí, pero quiero darte una muestra de ellos y mostrarte algunos ejemplos en esta ocasión. Bien, al menos 6 veces en la palabra, Dios nos ordena que nunca disputemos. ¿Oíste eso? Nunca. Al menos 6 veces. Efesios 4, versículo 31, anótalo. Efesios 4:31 dice: las disputas, las palabras ásperas y el desprecio hacia los demás no deben tener cabida en sus vidas. Nunca. Dice que no debe haber disputas en su vida. Dios dice que pelear es marca de inmadurez. ¿Lo sabías? Dice que si disputo con los demás, no soy tan maduro como creo ser. En 1 Corintios 3:3, en la Biblia dice: porque todavía son solo niños en la fe, controlados por sus propios deseos, no por los de Dios. Cuando tienen celos y se dividen por grupos en disputa, ¿no prueba eso que siguen siendo inmaduros, queriendo salirse con la suya? De hecho, actúan como gente que en lo absoluto pertenece al Señor. Dice: las disputas son marca de inmadurez espiritual. Luego Dios dice que quienes inician disputas son alborotadores. En los Proverbios hay muchos versículos de esto. Vean Proverbios 16:28 dice: un alborotador astuto comienza las disputas. Sus chismes separan a los mejores amigos. Dice: si inicio disputas, soy un alborotador astuto. Esto es solamente una muestra de lo que Dios nos revela. Pero con base en estos versículos, entonces, Santiago luego nos da los pasos para reducir disputas. Primero dije, entender lo destructiva que es. Lo vimos en esos versículos. Segundo, anótalo por favor. Segundo paso, decido cambiar y pido perdón. Decido cambiar. Sí. Me convenzo de que no quiero ser un alborotador, que no quiero andar en disputas, no quiero estar disputando todo el tiempo. Lo he hecho toda mi vida. Estoy cansado. He visto su destrucción y devastación. No me gusta. Quiero un resto de mi vida diferente. Así que, número 2, decido que quiero cambiar. Es decir, ya no quiero disputas con la gente. Y le pido a Dios que me perdone por todas las veces que me enganché y enganché a otros. Santiago dice algo que sabemos, que nunca cambiamos hasta hartarnos de cómo vivimos o el hábito que hemos estado aguantando o del pecado en el que vivimos, hasta que estamos cansados. Quizás quieras dedicar un tiempo en esta semana a confesar tu parte en las disputas que has tenido. Pedirle a Dios que te perdone y que te dé el poder de cambiar. Esto es lo que dice el siguiente paso. Santiago 4, del 8 al 9 dice: lávense las manos, pecadores. Purifiquen su corazón de su vida de doble ánimo. Estén tristes y arrepentidos. Lamenten sus acciones. Dejen de reírse de su pecado y tómenlo en serio. Ahora, ¿qué dice aquí? Dice: enmienden sus actos, lamenten su egocentrismo. De ahí donde viene el conflicto. No minimicen lo que pasa, tómenlo en serio. Lávense las manos. Representa una conducta. Purifiquen su corazón. Representa tu actitud. Dice: debes darte cuenta de lo serio que son y lo destructivo de las disputas en tu familia, tu negocio, donde sea. Y dice: debes decidir no hacerlo nunca más. Pedir perdón y poder de Dios. Este es el paso 3. Es el tercer paso para reducir disputas, ya sea en tu familia o vecindario o trabajo. Apúntalo. Dejo de esperar que otros, y anota esto por favor, dejo de esperar que otros satisfagan mis necesidades cuando solo Dios puede. Esa es una gran causa de conflicto y disputas. Dejo de esperar que otras personas llenen necesidades en mi vida que solo Dios puede llenar. Una de las grandes causas de conflicto y disputas, sobre todo en el matrimonio, es esperar que nuestro cónyuge satisfaga nuestras necesidades que solo Dios puede hacer.
Eso no solo es injusto, somete a ambos a la frustración masiva. Él no es Dios, no le es posible satisfacerte. Sé que cuando te casaste pensaste, toda mi necesidad la llenará mi cónyuge, y no es posible cumplir eso. Es un ser humano tan deshecho como tú. Así que, en el siguiente versículo, Santiago dice que muchos conflictos, discusiones y disputas surgen por mirar la fuente equivocada de satisfacción y por pedir por malas razones. Es lo que dice Santiago 4:2 y versículo 3. No tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Esperan que otra persona se los dé, en lugar de Dios. No oran sobre eso, sino que disputan por ello. No tienen que desear porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo pidan, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Y repito, Dios dice, la razón que haya conflicto en tu vida es que esperas que otros hagan lo que solo yo puedo hacer. Se lo pides a otra persona. No, a tu cónyuge, aunque tenga la bondad, no le es posible satisfacer toda tu estima. Y a tu cónyuge no le es posible llenar cada necesidad emocional que tengas, porque es humano también. Cuando buscamos en otra fuente, esperamos que otros nos satisfagan, y no Dios. Y si pedimos ayuda a Dios, pero lo hacemos con una mala motivación, eso nos deja frustrados. Dice, ¿sabes qué? Deja las disputas y empieza a orar. Ahora, orar no es controlar. Dios no es mi genio. No es así. Dios no existe para servirme. Tus deseos son órdenes. Si dices, hazme millonario, no te va a hacer millonario. Esa no es su meta en la vida. Su meta es no la comodidad, sino el carácter en tu vida y confort en la tierra conforme a Jesucristo. Y dice, yo, tú, nosotros no existimos. Dios no es nuestro, sino nosotros somos de Él. Y bien, cuando busco otras cosas del mundo, cuando busco otras fuentes para llenar mi necesidad, ya sea en el licor, o en las drogas, o en la televisión, el cigarro, los deportes, u otra persona, o un hobby, cuando busco a alguien más o algo más que llene mis necesidades, Dios dice que es una forma de adulterio espiritual. Dice, ¿por qué los buscas? Yo soy quien te creó, yo soy quien te ama. Quiero que notes este versículo, por favor, y que lo puedas estudiar juntamente conmigo. Santiago 4, versículo 4 al versículo 6. Y dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué valora el mundo? El sexo, salarios, estatus, puesto, pasión, posesiones. Y dice, cuando engañan a Dios, cuando aman lo que el mundo valora, si mis valores son iguales a los de los no cristianos, estoy en un amorío espiritual, pero es un adulterio espiritual. Dice, amar lo que el mundo ama es odiar a Dios y ser enemigo de Dios. Esto es lo que la Escritura expresa cuando dice que el Espíritu de Dios que vive dentro de nosotros es intensamente celoso. ¿Sabías que el Espíritu Santo es celoso? Él quiere tu amor fiel, quiere tu amor incondicional, Él quiere tu exclusividad. No quiere que compartas tu amor con todos los demás. Hablo del sistema de valores de este mundo. Y dice, quiero nuestro amor leal. Por eso nos da tanta gracia. Ahora vayamos al paso número 4. Paso para reducir las disputas. Número 4. Este es grande. Santiago dice, elijo la humildad en vez de la ira arrogante. Elijo la humildad en vez de la ira arrogante. Y lo dice porque todo el tiempo dice que el orgullo está dentro y detrás de todo el conflicto. El orgullo está detrás de todo. El orgullo siempre aparece. ¿Sabes? Cuando me casé con mi esposa, el primer versículo de la Biblia que memoricé fue Proverbios 13:10. De hecho, lo memoricé en nuestra luna de miel. ¿Sabes por qué? Porque ya teníamos algunas disputas en la luna de miel. Proverbios 13:10 dice así, muy simple, el orgullo solo genera disputas. Oh, Dios mío, eso es verdad en tu vida y en mi vida. Donde hay disputas seguro hay orgullo y quizá hayan herido tu ego. Decimos, no sentí que me trataras como debiera.
Puede que sea un orgullo herido, pero está allí. No sentiste que se te dio un trato correcto. Y la pregunta es, ¿alguna vez has sido orgulloso, tan orgulloso, que no pudiste ceder en algo en lo que debías ceder? ¿Tuviste una discusión con tu cónyuge donde sabías que estabas mal, pero no querías admitirlo? Claro, hasta yo lo he hecho. Todos levanten su mano. Por eso Santiago lo enfatiza tanto y se centra en la humildad como antídoto. Uno de los 7 antídotos para las disputas, y esto es lo que dice Santiago 4, ahora el versículo 6 y 7, como dicen las Escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes, así que entréguense a Dios por completo. Dios declara la guerra al ego, a la arrogancia, al egoísmo. Cada vez que el orgullo entra en mi vida, estoy en el lado opuesto de Dios. Voy a perder esa batalla porque mis brazos son muy cortos para boxear con Dios. Dios se opone. No dice, oh, es un pequeño pecado. No, dice que Dios se opone abiertamente a la gente orgullosa. Así que, si tú quieres la ayuda de Dios para reducir conflictos o lo que sea en tu vida, comienza con la humildad. Dios declara la guerra al ego. No sé si lo has notado o no, pero Dios tiene una forma única de orquestar circunstancias para desinflar tu ego. Tiene muchas formas de desinflar tu ego. La verdad es que estar en oposición a Dios es un lugar peligroso. Estás en la ruta de colisión con el creador del universo. Y adivina qué, vas a perder. Así que aguanta y sé humilde. Él resiste al orgulloso, pero da gracia al humilde. El orgullo causa disputas, por ende significa que lo contrario es cierto. La cura de las disputas es la humildad. Cada vez que soy humilde me llevo mejor con mi esposa, mis hijos, mis amigos, mis empleados, los miembros de mi iglesia, etc. La Biblia dice, Dios da gracia al humilde. ¿Qué es gracia? Es el poder de cambiar. Si quieres detener las peleas en tu hogar, necesitas gracia. Y solo hay una manera de obtenerla. Sé humilde. Dios resiste al orgulloso, pero da gracia al humilde. Eso también va para el provocador, porque no solo la humildad debe estar del lado de uno, sino de ambos. Ahora, Dios nos da en el mismo pasaje de Santiago, nos da una gran promesa cuando nos humillamos. En el versículo 10, al final de este pasaje, Santiago 4:10, dice, humíllense delante del Señor y Él los levantará. Te levantará. Cuanto más bajo estoy, cuanto más me levanta. ¿Qué quiere decir esto? Significa, cuanto más te humillas, más te honrará Dios. Cuanto más te humilles, más Dios te bendecirá. Cuanto más te humilles, más Dios te levantará. Otra traducción dice, te exaltará o te exaltaré. La humildad es el antídoto contra el orgullo que causa esas disputas. Y llegamos al quinto paso, y este quinto paso es reconocer, anótalo, reconocer en cada disputa que hay una guerra espiritual invisible que ocurre tras bastidores. Quizás pienses que discutes sobre quién sacó la basura o no. Quizás piensas que discutes sobre dejar la ropa en el suelo o algo más insignificante o trivial. Pero tras bastidores, en la superficie, hay una disputa por algo que quizás es muy, muy menor. Pero en un nivel más profundo, Satanás trata de causar estragos, crear caos, crear distracciones, crear destrucción en tus relaciones, tus amistades, tu matrimonio, tu paternidad, en tu hogar, con tu hermano, con tu hermana, con tus vecinos, con tus amigos del trabajo o tus compañeros y con la gente de tu lado. Satanás está detrás de escena y aprovecha cada pequeña oportunidad para dañarte con conflicto. Y por eso el quinto paso que nos da Santiago para reducir disputas es este. Reconozco la fuente detrás de todo conflicto. Anótalo. Reconozco la fuente detrás de todo conflicto. No luchamos contra sangre y carne, dice la Biblia. No estamos librando una batalla que es justa. Satanás no se ve, pero él es real. En Efesios capítulo 4, versículo 27 dice, la ira le da un poderoso punto de apoyo al diablo. ¿Lo ves? La ira le da un poderoso punto de apoyo, un poderoso lugar para apoyarse. La ira le da al diablo un ancla o algo a lo que aferrarse a tu vida. La ira le da un punto de apoyo al diablo. Cada vez que te enojas en una pelea, cada vez que usas palabras hirientes, estás abriendo la puerta para que Satanás tenga un ancla en tus emociones y en tus relaciones, en ambos. Le das un ancla en tus emociones,
y tus relaciones. Ahora, es Satanás quien quiere dañar todas tus relaciones. Es Satanás quien quiere destruir todas tus relaciones y él siempre está listo. Créeme, siempre está listo con un arsenal de palabras hirientes para que las uses. Y está listo para apoyarlas y plantearlas y plantarlas en tu mente cuando te metes en una disputa. Siempre está listo con un arsenal de lo que yo llamo PDM. PDM, anótalo, palabras de destrucción masiva, que él quiere que uses. Palabras de destrucción masiva. Y por eso lo siguiente que Santiago nos dice que debemos de hacer para reducir las disputas está en el versículo 7. Y esto es lo que dice: si quieres reducir las disputas en tu vida, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Dice, eso es parte de reducir las disputas en tu vida. ¿De qué manera lo hago? ¿Cómo yo resisto al diablo y huye de mí? Bueno, quiero darte dos muy prácticas sugerencias para resistir al diablo. Porque si te fijas, hablaré de algo hipotético. Sé que esto no te pasa, ¿verdad? Pero si lo ves, esta semana estás a punto de tener una disputa con alguien y ves que esto va un poco lejos, se convertirá en una pelea completa. Será una disputa, será una discusión, porque estoy enojado, o ellos lo están quizás. Y estás a punto de pelearte con alguien. Debes hacer estas dos cosas que te ayudarán a resistir al diablo. Anótalas. Número 1, estar consciente. Consciente antes de que comience la disputa que Satanás tiene un plan para dañarte. Quiere que estés estresado, quiere que estés enojado, quiere que te lastimes. Y Dios no quiere nada de eso. Dios no quiere que tú estés así, pero el diablo sí. Y Satanás usará cualquier emoción negativa en tu vida para destruir tu paz. Y es por eso que el primer paso de esto es ser consciente de cómo actúa. Segunda de Corintios capítulo 2 versículo 11 dice: somos muy conscientes de los planes que Satanás tiene para que no se aproveche de nosotros. Si no sabes cómo Satanás conspira, entonces te engañará una y otra vez. Pero estar consciente es estar armado, resistir. Y te pregunto, ¿estás consciente de cómo Satanás usa palabras destructivas en tu vida? ¿Estás consciente? Son las que te dicen y las que te salen de tu boca. ¿Estás consciente de que cuando te enojas y usas palabras hirientes, en realidad le das a Satanás un ancla, tanto en tu vida como en tus relaciones? El punto de partida es entender que esto no es solo una discusión entre mi esposa y yo, o mi hijo y yo, o alguien más y yo. No. Satanás busca un ancla, tanto en mis emociones como en mi relación. Y número 2, la segunda parte. Aquí la segunda clave, y es muy importante, lo explicaré. Reconoce qué parte de tu cerebro estás usando en el momento de meterte en un conflicto. Te lo digo una vez más. Reconoce qué parte, tu cerebro, tiene muchas partes, reconoce qué parte de tu cerebro utilizas al momento de estar en la disputa. La semana pasada hablamos de que tu cerebro tiene muchos niveles diferentes de complejidad, porque tu cerebro se divide para hacer distintas cosas. Y algunas son automáticas, como la presión arterial, la respiración y tus latidos. Y otras cosas son por voluntad. Tú eliges. Hay diferentes tipos de funciones hechas por diferentes partes de tu cerebro. Hablamos de la parte más alta e inteligente de tu cerebro que se llama neocórtex. Pero un poco más abajo, en tu cerebro, un poco más abajo, se llama cerebro límbico. Es mucho más emocional, es mucho más físico. No es tan inteligente, es reaccionario, es impulsivo. Cuando alzas la voz con ira, bajas de tu neocórtex a tu límbico. Estás cayendo en una parte más tonta de tu cerebro. No piensas con tanta claridad. ¿Por qué te enseño esto? Porque puedes decir, espera, empecé aquí sobre esta cosa, pero de repente algo se desencadena por lo que ella o él dijo. Y ahora de repente me pongo todo emocional. Me enojo, levanto mi voz, me vuelvo sarcástico. Acabo de salir de mi nivel alto, más alto de pensamiento, y ahora estoy pensando en el cerebro tonto, el límbico. Pienso emocionalmente. ¿Qué haces tú? Una de las formas en que resistes al diablo es no dejar que te mantenga en ese nivel.
Efesios 4:13 lo dice así: líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y todo tipo de lenguaje grosero o hiriente. Deberías escribir este versículo en una tarjeta y memorizarlo. Ponlo en tu refrigerador, en la visera de tu carro, lo que sea. La forma en que te resistes al diablo, una de ellas es no dejarse atrapar por él, llevándote de un tipo de pensamiento a otro. Cuando de repente ya no piensas tan bien, no estés en la parte inferior, sino en la superior. Y cuando sientas, no estoy tan claro como estaba, detente. Y si aplican esto en un matrimonio, en la familia, se ahorrarán muchos dolores de cabeza. Quiero darte un par de pasos más. En Santiago 4, el siguiente versículo nos dice esto: al estar en una disputa, ¿cuál es la causa? Los conflictos, ya lo vimos. Y luego nos dice cómo lidiarlos. Hablo con Dios en silencio en una disputa. Paso número 6. Habla con Dios en silencio en una disputa. Puedes mantener dos conversaciones al mismo tiempo. Lo haces todo el tiempo. Quizás lo haces ahora mismo. Mientras me escuchas, también hablas contigo. Puedes tener más de una conversación a veces. Y hablar con Dios te pondrá de nuevo en la parte menos enojada de tu cerebro. Te saca de la parte emocional y te pone arriba. Ahora, esto es muy importante. Es muy importante. Les daré otro consejo relacionado que he notado. Anótalo. En los días que comienzo y termino mi día con la palabra de Dios, estoy más en paz. Estoy menos irritable y te sorprenderás de lo que este tiempo diario de silencio con Dios hará por ti. Es lo que dice el próximo versículo. Santiago 4:8 dice: acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Incluso en una pelea, incluso en un conflicto, incluso en una discusión. Esta es una promesa maravillosa. Si te acercas a Dios, Él se acercará a ti. Significa que me meto en esta, y es una discusión con mi esposa, y de repente hiere mis sentimientos, o yo los de ella, y de repente salgo de mi pensamiento claro hacia el más emocional. De repente me pongo malicioso, un poco irritable, sarcástico, uso palabras que no quiero usar. Y a todo eso Santiago dice: acércate a Dios y Él se acercará a ti. En ese punto debo hacer pausa y pedirle sabiduría a Dios, pedirle paciencia, pedirle su ayuda y pedirle que me ayude a oír con claridad y pedirle que me ayude a entender a esa otra persona. Y así me sentaba y me imaginaba a Jesucristo conmigo en el conflicto, en la disputa, y decía: Señor, ¿qué dirías tú? ¿Qué harías tú? Ayúdame a oír esto con tus oídos, no como yo escucho, porque tengo un filtro. Soy solo yo. Y tiene todo mi quebrantamiento, tiene todos mis pecados y tiene todos mis pasados malentendidos. ¿Cómo lo ves, Señor? Porque tú lo ves perfecto. Y número 7, eso me lleva al paso final para reducir disputas. Anótalo. 7. Le pido a Jesús que maneje mis pensamientos y palabras. Literal, específico. Jesucristo, quiero hacerte el manejador de lo que pienso y mis palabras. Vea lo que dice Colosenses 3:15, que la paz de Cristo es el príncipe de paz, Jesucristo. ¿Quieres paz en tus relaciones? Bien, que la paz de Cristo controle siempre su manera de pensar. Pues, como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir, ¿en qué? En paz. ¿Eres miembro del cuerpo de Cristo? ¿Qué es el cuerpo? Es la iglesia. ¿Eres miembro de la iglesia de Cristo? Él dijo: si estás en la familia de Dios, si eres un creyente, si naciste de nuevo, si estás en la familia de Dios, en su rebaño, si eres miembro de la iglesia de Cristo, dice: tú y tú estás llamado a vivir en paz. Somos llamados a vivir en paz. Bien, mientras termino, quiero pedirte que pienses en alguien con quien quizás tengas una disputa ahora. Piensa en alguien con quien tengas una disputa hoy. ¿Tienes a esa persona en mente? Bien, quiero que pienses en Jesucristo sentado contigo en esa discusión. ¿Cómo cambiarían las cosas si visualizas a Jesucristo sentado a tu lado y dejas que te muestre qué decir,
cómo decirlo y cuándo decirlo. Imagínatelo sentado ahí, y la otra persona, él o ella, está enfrente de ti, y estás en una disputa al respecto, y dices: Señor, ¿cómo responderías a esto? ¿Qué dirías a esto? Dime lo que debo decir. Ahora, claro, si nunca has abierto tu vida a Jesucristo, no tienes su paz en tu corazón. Si Él no está en tu corazón, su paz no está en tu corazón. Pero puedes tenerla. Puede ser hoy, ahora mismo. Sería mi honor ayudarte a invitar a Cristo a tu vida con su paz. Y cuando Él entra y le dejas manejar tus pensamientos y tu mente, tus palabras y emociones, simplemente lo cambia todo. Te pido que inclines tu rostro ahora y oraré por ti. Oraré por dos grupos diferentes. Primero quiero orar por aquellos que conocen al Señor, pero sabes, aún no han entregado esta área. Dirías conmigo, orando: Dios, estoy harto de meterme en disputas. No me gustan las discusiones en mi vida. No me gusta el conflicto en mi vida. No quiero ser una persona conflictiva nunca más. Y así, hoy me arrepiento de eso. Comprendo que es un gran paso y es un gran problema, y entiendo que es muy grande para mí. Me doy cuenta de que puede causar enormes destrucciones. Comprendo que es causado por el conflicto en mi propia vida y mi batalla contigo. Por eso quiero ser mi propio Dios a veces y no me salen las cosas bien. Quiero ser lo que quiero y no tu voluntad. Por eso quiero humillarme delante de ti. Quiero humillarme y quiero pedirte ser el manejador de mi boca, el manejador de mi cerebro, el manejador de mis emociones. Quiero que la paz de Cristo gobierne en mi corazón. Ayúdame a practicar estos pasos esta semana, y cuando empiece a dejar a ese cerebro inteligente y vaya al cerebro emocional y empiece a ponerme enojado y mis palabras escalen y sean más fuertes, ayúdame a hacer pausa, parar, calmarme hasta que pueda volver al pensamiento inteligente y claro. Y Dios, ayúdame a tratar a otra gente como tú lo harías. Voy a tratar a todos con respeto y que no salgan de mi boca cosas que ni siquiera necesitan ser mencionadas. No soy el manejador del universo, por lo que te entrego a ti mi renuncia hoy. Tú manejas el universo. Ahora, si nunca has abierto tu vida a Cristo, ¿por qué no agregas la siguiente oración? Jesucristo, quiero conocerte y quiero pedirte que pongas tu paz en mi vida. Necesito la paz de Cristo en mi vida, porque he tenido muchos conflictos, y te pido que limpies todo el pecado en mi vida, y la basura en mi vida, y las culpas en mi vida, y hazme alguien nuevo por dentro, como prometiste hacerlo. Quiero nacer de nuevo. Quiero conocerte de forma personal. No lo entiendo todo, pero yo quiero comenzar el viaje hoy. Así que te pido que me aceptes en tu familia y me perdones por las cosas que he hecho mal. Y te pido que me guíes el resto de mi vida. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.